El síndrome de Patau es un trastorno genético que se da en el cromosoma número 13. Es por eso que también es llamado trisomía 13. Este síndrome fue descubierto por el Dr. Klaus Patau en el año de 1960. Él lo describió como un síndrome con múltiples variaciones morfológicas y físicas en el aspecto de los recién nacidos. ¿Por qué digo recién nacidos? Pues por el hecho de que la prevalencia de este síndrome es de 1 de cada 10.000 niños nacidos y su tasa de vida es de un 5%, lo cual es muy leve, ya que estos niños es un milagro que lleguen a sobrevivir más de 7 días de vida o incluso más de un mes. Los mayores casos en el que se ha logrado sobrevivir más de 2 años es cuando presentan uno de los tipos de síndrome de Patau que se puede generar, que es el mosaicismo, del cual hablaremos más adelante. La trisomía 13 o síndrome de Patau se puede dar en 3 tipos. Número 1, la trisomía parcial, que es en el caso en el que solo una parte del cromosoma se vio afectado. Es decir, no todo el cromosoma de todas las células se vio afectado, sino que solo una parte. Luego tenemos lo que sería la trisomía total, en el que todos los cromosomas de todas las células se vieron afectados. Es decir, tenemos trisomía del cromosoma 13 en todas las células. Y en el caso del mosaicismo, que es cuando solo se da en algunas células y en otras células no. Pero aún así vemos que el mosaicismo es en el que se presenta una mayor capacidad de vida o un mayor rango de vida para los pacientes. Caso totalmente diferente para la trisomía total, que en este caso es muy difícil que los pacientes sobrevivan más del tiempo establecido para este síndrome. El síndrome de Patau se da debido a una no disyunción que ocurre durante el proceso de la meiosis. Este se da cuando en la formación de las células germinales, es decir, el ovocito y el espermatozoide, poseen un cromosoma 13 extra, dando lugar a un embrión con 3 cromosomas 13, generando lo que llamaríamos trisomía 13. El síndrome de Patau es uno de los más comunes junto con el síndrome de Down y el síndrome de Edwards. Este se presenta en múltiples ocasiones con una prevalencia de 1 de cada 10.000 niños, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero se da con una mayor frecuencia en niñas, y esto se debe a que de cada 10.000 niñas se va a dar en 5 niñas, lo que vemos una diferencia entre la prevalencia con los varones y su prevalencia en las niñas. Como ya había mencionado, el síndrome de Patau tiene un periodo de vida sumamente corto, pero los niños que logran sobrevivir más del año de vida, que es el promedio estipulado, presentan múltiples afecciones dentro de su vida cotidiana. Es decir, ellos, a pesar de que pueden ser intervenidos quirúrgicamente en repetidas ocasiones, presentan problemas a nivel cognitivo como retraso mental, o problemas a nivel nervioso, del sistema nervioso, como ser las convulsiones que se dan en repetidas ocasiones al ser portador de este síndrome. Como consejo de parte de los médicos, se brinda una consejería genética a estos padres, ya que si han tenido un hijo que ha sido portador del síndrome de Patau, estos se someten a un estudio genético para determinar si sus próximos hijos pueden ser portadores o serán portadores del síndrome de Patau. Los pacientes que sobreviven más de un año de vida con el síndrome de Patau presentan múltiples afecciones físicas. Las más evidentes son a nivel de la vista o de los ojos, como ser la microoftalmia, que es cuando el globo ocular no se desarrolló correctamente y se ve una pequeña disminución. Tenemos lo que es la enoftalmia, que es cuando un globo ocular no se desarrolló, y el hipertelorismo, que es un distanciamiento inusual en los ojos. Otras de las afecciones que se relacionan con el síndrome de Patau son las de Dandy Walker, que se caracterizan por 3 aspectos importantes. Uno de ellos es el aumento del líquido cefalorraquídeo. 2 es la ausencia del vermis cerebeloso. Y 3 es un quiste en la parte posterior relacionado con el cuarto ventrículo de los pacientes. En este caso, los pacientes presentan una menor capacidad para lograr sobrevivir, puesto que con estas 3 características sería casi imposible que los pacientes portadores del síndrome de Patau sobrevivan a más del año. La aplasia cutis
es la ausencia de la capacidad para generar piel o las capas de piel en los pacientes del síndrome de Patau. Es por eso que ellos presentan la ausencia de cuero cabelludo. Otra de las características craneofaciales que presentan los pacientes con síndrome de Patau es el labio y paladar hendido, el cual se presenta en casi todos o entre un 70 y un 80% de los pacientes con síndrome de Patau. En repetidas ocasiones he mencionado que muchos de los pacientes sobreviven a más del año de vida, pero ¿a qué va relacionado esto? ¿Será que en unos es aún más fuerte o en otros es menos? Esto se debe al tipo de síndrome de Patau que el paciente posea. Anteriormente mencioné los 3 tipos, que son la trisomía total, parcial o mosaicismo. En la que se presenta una mayor tasa de vida es en el mosaicismo, puesto que es el que menos afecta no físicamente, sino en el aspecto de las células, puesto que esta solo afecta a algunas células y a otras no, versus en las otras 2 tipos que vemos que sí afecta a todas las células, como ser la trisomía total o la parcial, en la que se ven afectadas todas las células, pero no el cromosoma en total. Hasta el momento no existe un tratamiento establecido para el síndrome de Patau. Sin embargo, existen diferentes intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar para mejorar la calidad de vida del paciente, ya que esta es relativamente corta, por lo que se busca mantener el bienestar durante este paciente se encuentre con vida. Para realizar un diagnóstico del síndrome de Patau, lo primero que se realiza es una ecografía, puesto que, como se ha repetido en varias ocasiones, uno de los factores que influyen en el síndrome de Patau es la edad de la madre. Y a toda madre se le debe realizar un control prenatal mes a mes para ver el avance o cómo este bebé va reaccionando, va creciendo y va evolucionando. Por lo que al momento de realizarse esta ecografía y este chequeo mensual, las mamás son capaces de saber si su hijo viene sano, si no viene con ningún problema. Entonces esta es una de las principales técnicas de diagnóstico del síndrome de Patau, ya que se realiza una ecografía con la que se define si el niño es portador de algún síndrome o de alguna malformación. Otro de los tipos que se puede llegar a realizar es cuando se extrae el líquido amniótico del cordón umbilical de la madre. Este ya es un poco más adelante y se realiza en el primer trimestre de embarazo. En resumen, el síndrome de Patau es un trastorno genético que se da en el cromosoma 13 a causa de una no disyunción ocurrida durante la meiosis. En este proceso, el ovocito y el espermatozoide poseen un cromosoma 13 extra, generando un embrión con un cromosoma 13 extra o una trisomía 13, es decir, 3 cromosomas 13. Este síndrome no es heredable y ocurre de manera espontánea, es decir, no se puede predecir si somos o no somos portadores de este síndrome, puesto que ocurre de una manera espontánea y no es heredable. Otro aspecto que debemos recalcar sobre el síndrome de Patau es que la prevalencia de este síndrome es de 1 de cada 10.000 niños nacidos y que es uno de los más comunes, seguidos con el síndrome de Down y el síndrome de Edwards. Otro de los aspectos muy importantes sobre el síndrome de Patau es su capacidad de vida o la capacidad de vida que tienen los pacientes, puesto que esta no sobrepasa los 3 años y si se llega a sobrepasar de este tiempo es debido al tipo de trisomía que se presenta, ya que esta puede ser trisomía parcial, total o un mosaicismo. Como estudiante de una de las carreras de Ciencias de la Salud, me fue de mucha satisfacción el haber realizado esta investigación, o RAC, que me enseñó la importancia que tenemos como médicos al momento de realizar un diagnóstico en un síndrome tan difícil de sobrellevar tanto para la familia como para el paciente, puesto que los diagnósticos con este síndrome son totalmente desfavorables, por lo que como médicos debemos luchar hasta el incansable por la vida de este paciente. Y cuando todos los diagnósticos son favorables, esto es sumamente fácil,
pero no en este caso, donde la sobrevivencia es un 5% versus el otro 95%, que son todas las afecciones que se presentan. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como médicos? Simple y sencillamente prepararnos y saber la morfología de este tipo de síndromes, saber cómo funciona y saber qué es lo que lo genera y qué es lo que lo causa. Sabemos que la medicina va avanzando y a medida que va avanzando, nuevas técnicas se van realizando, nuevas cirugías y nuevas técnicas para simple y sencillamente mejorar la calidad de vida de estos pacientes, puesto que esta es tan corta que debemos luchar para lograr darles la mejor calidad de vida durante su poco o corto tiempo de vida.